Hola, en este video vamos a ver cómo podemos crear un grupo de usuarios, crear un usuario y asignar este usuario posteriormente a ese grupo con los privilegios correspondientes. Recuerden que una de las medidas de seguridad más importantes es utilizar usuarios diferentes a la cuenta de root. Recuerden que en esta instalación de OpenSense por defecto tenemos una cuenta root que es la que hemos estado utilizando para las tareas cotidianas. Lo recomendable es crear una cuenta de usuarios con los privilegios suficientes para realizar todas las tareas cotidianas de la plataforma y dejar solamente la cuenta root para tareas de administración ya un poquito más profunda o para recuperación de desastres en caso de que se haya crashado nuestra instalación de OpenSense. Cabe destacar que cualquier usuario que creemos posteriormente a la cuenta root no tendrá acceso a la consola de OpenSense. Solamente el root va a tener acceso a esta consola. Luego todos los demás usuarios que creemos sí van a tener acceso, pero a la parte gráfica de OpenSense. Bien, para crear entonces un grupo de usuarios vamos a ir a sistemas y dentro del sistema seleccionamos acceso. Dentro de acceso seleccionaremos la opción grupos. Como podemos ver, tenemos ya un grupo llamado admins al cual pertenece los administradores del sistema. Tiene un miembro actual en el grupo, el cual es el usuario root. Si le damos a editar, vemos que efectivamente los miembros de este grupo es el usuario root, que se encuentra de este lado en la pestaña Member of. Vamos a cancelar y ahora vamos a añadir un nuevo grupo. Vamos a hacer clic en añadir grupo y vamos a colocar el nombre, por ejemplo, monitoreo. Luego vamos a colocar una descripción opcional. Vamos a colocar cuentas para uso diario. Pueden colocar la descripción que les plazca. Y aquí podemos asignar, si ya tenemos las cuentas de usuario creadas anteriormente, podemos entonces de esta lista seleccionar el usuario y haciendo clic en esta flecha agregarlo a este grupo. Como aún no hemos creado otro usuario, vamos a simplemente guardar este grupo. Hacemos clic en Save y ya tenemos nuestra cuenta de monitoreo. Si se fijan, el icono de la cuenta administrador o del grupo administrador y el icono del grupo de monitoreo son diferentes. Esto es porque el que mantiene la cuenta root o la cuenta principal es este grupo. Ahora vamos a crear un usuario. Este usuario va a tener los privilegios suficientes para realizar cualquier tipo de configuración dentro de nuestro OpenSense. Vamos a hacer clic en añadir usuario y vamos a colocar su username. Vamos a colocar solamente Juan. La contraseña, en este momento puedo colocar la contraseña que me sea más conveniente. Recuerden siempre utilizar contraseñas lo más seguras posible. Voy a utilizar una contraseña un poquito segura y la voy a confirmar aquí debajo. Aquí voy a colocar el nombre completo del usuario, el correo electrónico y cualquier comentario. En el comentario normalmente se coloca la función de su usuario o su puesto de trabajo. Vamos a colocar Juan Pérez en el nombre y mi correo de prueba, jp@gmail.com. Es solamente un correo de prueba. Aquí coloco nuestros comentarios. Vamos a colocar analista del servidor. Bien, una vez hecho estos cambios en la parte de aquí arriba, nos desplazamos hacia abajo y podemos también colocar un expiration date. Esto es para en caso de que necesitemos un usuario que solamente tenga acceso a la plataforma por cierta cantidad de tiempo, vamos a seleccionar la fecha hasta donde este usuario va a estar disponible y posteriormente, pasada esa fecha, este usuario será deshabilitado de manera automática. En la parte inferior tenemos la membresía de los grupos. Aquí tenemos los grupos creados anteriormente. Tenemos el grupo de administradores y el grupo de monitoreo. Vamos a añadir nuestro usuario al grupo de monitoreo haciendo clic en la pestaña o en la flecha. Aquí podemos seleccionar si podemos crear un certificado. Para el momento no vamos a crear certificado alguno. Y aquí también podemos enlazar nuestro usuario con una autenticación de 2 vías. Por defecto vamos a dejar solamente este usuario como está hasta ahora. Vamos a hacer clic en guardar y en volver atrás. Otro ajuste
muy necesario que necesitamos hacer dentro del acceso a nuestro OpenSense es modificar el tiempo en el cual una sesión se queda abierta. Por defecto son 240 minutos, pero eso es demasiado tiempo. Aunque el usuario esté inactivo, se mantendrá logueado todo ese tiempo. Y si en algún momento nos movemos del servidor de la computadora del cual tenemos acceso a nuestra consola o a nuestra página de OpenSense y viene alguna persona con acceso no autorizado, puede realizar cualquier tipo de daño. Por lo que es necesario minimizar este tiempo para así salvaguardar lo más posible la administración de nuestro sistema. Para esto vamos a ir a ajustes y dentro de ajustes vamos a seleccionar un Session Timeout. Podemos colocarlo 10, 15, 5 minutos, 2 minutos. Vamos a colocarlo en 5 minutos. Y aquí podemos habilitar las políticas para la contraseña. Aquí podemos indicarle qué tiempo van a durar las contraseñas. Es decir, cada qué tiempo nuestra instalación de OpenSense me va a forzar a realizar el cambio de la contraseña. Vamos a seleccionar un periodo de 30 días, que es un periodo razonable. Eso quiere decir que cada 30 días la contraseña de acceso a mi OpenSense tengo que cambiarla. Y aquí puedo seleccionar el length, o sea, el largo de la contraseña. Puede ser 8, 10, 12 caracteres. Y adicional a esto puedo añadir requerimientos de complejidad. Los requerimientos de complejidad, recuerden que me van a exigir entonces una letra mayúscula, una minúscula, un símbolo especial y números. Entonces, si habilito esta opción, tendremos contraseñas de 10 caracteres y que cumplan con todos los ajustes y requerimientos que mencioné anteriormente. Vamos a guardar los cambios y efectivamente ya los cambios han sido guardados con éxito. Ahora bien, necesitamos indicarle también a nuestro grupo qué cosas puede hacer los usuarios que se encuentran dentro de este grupo. Para esto vamos a ir a la sección de grupos nuevamente y vamos a editar nuestro grupo de monitoreo. Vamos a hacer clic en el lápiz de editar y dentro de la sección de editar en la parte inferior podemos ver los privilegios asignados. Actualmente no tengo ningún privilegio. Vamos a editarlo y aquí tengo una lista de todos los privilegios que le puedo asignar a este grupo. Recuerden que todo usuario que coloquemos en este grupo va a heredar los permisos que asignemos en esta parte. Como vamos a crear un usuario con permisos suficientes para administrar nuestro OpenSense de manera gráfica, vamos a seleccionar la opción Select All. Vamos a desplazarnos hacia abajo y hacemos clic en Save. Ya nuestro usuario y usuarios posteriores que creemos y sean asignados al grupo de monitoreo tendrán los mismos permisos.